Para empezar, tenemos la presencia de Robert Casajuana, que es director académico de ISEFI, el Instituto Superior de Empresa y Finanzas. Trabajó en la City, en Londres, durante 8 años, en King & Manson, como un trader, tanto con respecto a lo que hace a bonos corporativos como a bonos soberanos. Entonces explicará su visión de la City y cómo los analistas, los que trabajan en la City, cómo ven esa relación con las entidades financieras continentales, ¿no? Las europeas. Contamos también con Sergi Martrat, él es director de Economía Internacional y Mercados Financieros de Banc Sabadell. Como decíamos, la importancia de su intervención para saber si esto le puede perjudicar o no a TSB, al Banco de Banc Sabadell en el Reino Unido, pero también colocando el foco en lo que respecta a las implicaciones en la economía general y también en la economía española, por supuesto. Tenemos también a Xavier Mas de Xaxàs, él es corresponsal diplomático de La Vanguardia, conoce a la perfección el mundo anglosajón, fue corresponsal en Washington durante muchos años para La Vanguardia y nos puede ofrecer esa visión que a veces no entendemos demasiado desde el continente, ¿no? Esa visión anglosajona, esa visión de mirar solo para ellos, pero al mismo tiempo también es el Estado que cumple mejor y con más predisposición los tratados y las directivas de la Unión Europea, lo cual no deja de ser una paradoja. Y tenemos a Paul Morillas, que es investigador principal para Europa del CIDOB, que es el gran think tank que tenemos en Cataluña, en España, y uno de los mejores en Europa, y que analiza muy bien, con detalle, las reformas institucionales que a partir de ahora pueden ocurrir en el seno de la Unión Europea. Lo que queremos hacer con el debate, la organización, es que cada uno de ellos tenga sobre unos 10 minutos de intervención y yo les voy dando paso y luego la idea es generar un debate con preguntas de todos ustedes para saber más y mejor sobre lo que puede pasar a partir de la misma noche. Bueno, en el Reino Unido no es como en España, todo lo que son citas electorales estará más de la cuenta, también por cuestiones tradicionales, les gusta hacerlo así, pero bueno, en la noche del 23 podremos saber más o menos lo que ha ocurrido y las consecuencias para el conjunto de la Unión Europea. La idea es que sea Sergi Martrat quien comience el debate y a partir de aquí yo os voy dando paso cuando quieras, Sergi, y repito, gracias a todos ustedes por la asistencia y gracias también a Banc Sabadell por acogernos en este magnífico día. Para empezar a negociar, para acabar las negociaciones, perdón, si al cabo de 2 años no ha habido ningún tipo de acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido, a un impacto menor, que sí que sería algo negativo, pero menor, si finalmente Reino Unido, por ejemplo, acabarán encontrando una solución, una tercera vía, digámoslo así, estilo como las relaciones entre Suiza y la Unión Europea que hay actualmente, ¿no? Entre unos y otros, la verdad es que los números difieren muchísimo. Sí que es cierto, y hoy por ejemplo salía un artículo en el Financial Times de Martin Wolf haciendo un repaso bastante exhaustivo de algunos de los principales artículos que se han publicado por parte de autoridades británicas respecto al impacto del Brexit. Sí que es cierto que hay bastante consenso que el impacto no sería positivo, ¿no? Por ejemplo, en el Inflation Report de mayo del Banco de Inglaterra se mencionaba que habría un impacto sobre el tipo de cambio, que habría un impacto negativo sobre la actividad y también podría llegar a tener un impacto sobre lo que es el crecimiento potencial de la economía británica. De hecho, mencionaban que el referéndum respecto a la permanencia o no a la Unión Europea era el principal riesgo para sus previsiones macroeconómicas. También el Tesoro británico, en un informe que publicó recientemente y que hizo público a todo el mundo, mencionaba o daba algunas cifras de impacto de la posibilidad de un Brexit, argumentando que el PIB estaría en torno a un 4% por debajo en 2 años, que el desempleo aumentaría, que el desempleo aumentaría en torno a 520.000 personas y que la libra podría depreciarse en torno a un 10 o un 12% adicional.
También, y esto es importante porque en lo que es la campaña se ha utilizado, digamos, de una manera bastante intensa, todo lo que hace referencia a las contribuciones netas del Reino Unido a los presupuestos de la Unión Europea, pues por ejemplo el Instituto de Estudios Fiscales del Reino Unido, que es un think tank bastante potente, mencionaba que el impacto no sería positivo para las cuentas públicas británicas, a pesar de ser ahora mismo ligeramente un contribuidor neto del presupuesto europeo, ¿no? Y que el déficit público, por tanto, sería más alto, viendo a unos años vista, que en una situación de remain. Sin embargo, y a pesar de todo este impacto económico, ciertamente yo diría que lo más importante y lo que tiene más, lo que puede llegar a tener más impacto son todas las consecuencias políticas, ¿no? Y políticas, y no me refiero exclusivamente a esta relación entre la Unión Europea y Reino Unido de cómo encajaría una con otra, sino que me refiero también a consecuencias políticas domésticas. ¿Qué pasaría con la figura de Cameron? ¿Qué pasaría con el Partido Conservador? ¿Qué podría ocurrir con Escocia? Etcétera. Luego también a nivel de construcción europea, si resulta que, como algunas encuestas mencionan, pues que hay los más partidarios del Brexit, en el fondo es gente que no confían en el gobierno y que consideran que la economía no va en la dirección correcta, pues si eso se pudiera repetir en otros países de la Unión Europea, como antes mencionabas. Y también, y por tanto, ¿qué impacto tendría esto en todo el proceso de construcción europea? Si al final sería un impulso, ¿no? Porque Europa no tendría más remedio que ir a más Europa, o por el contrario, dificultaría y mucho este proceso, ¿no? Y finalmente, consecuencias domésticas en países de la UE, porque el entorno político, pues el año que viene tenemos elecciones presidenciales en Francia y elecciones también parlamentarias en Alemania, y de algún modo el tema del Brexit también podría afectar, ¿no? Respecto al tema del impacto en mercados financieros, yo destacaría aquí que, a pesar de que en los últimos días ha salido mucho, ¿no?, por prensa, por todas partes, que los mercados están reaccionando mucho a estas encuestas, que parece que ahora mismo dan un poco más de apoyo al Leave respecto al Remain, lo cierto es que, por ejemplo, la libra esterlina, que sería el activo financiero que más tendrías que pensar que sería el más castigado de todos, porque al final una de las vulnerabilidades de la economía británica es que tienen un déficit por cuenta corriente del 7% del PIB y por tanto necesitan atracción de capitales extranjeros permanentemente, pues la libra no está más depreciada frente al euro de lo que llegó a estar hace un mes y medio. Entonces sí que ha habido una corrección de algunos mercados bursátiles, algunos activos de riesgo, pero el activo financiero que más podría haberse perjudicado por este tema no ha salido tan mal parado, ¿no? Y luego, por último, respecto al tema de la banca, yo creo que aquí es fundamental diferenciar lo que es la banca internacional, que está establecida en la City, por razones de que ahí es el centro financiero y por lo que se denomina el derecho de pasaporte, que no es más que la necesidad de que una entidad internacional tenga sede en la Unión Europea para que pueda dar servicios financieros a los ciudadanos y a las empresas de la Unión Europea. Ahí el impacto, si salieran de la Unión Europea y luego no hay un acuerdo para encajarlos respecto al resto de la Unión Europea, pues evidentemente puede ser más importante. Diferenciarlo claramente de lo que serían entidades domésticas, como pueda ser el TSB, que al final son entidades que están totalmente ring-fenced, que son entidades que se dedican simplemente pues a captar depósitos y dar crédito domésticamente, que no tienen una necesidad de captar capitales del exterior y que por tanto pues el impacto que pudieran llegar a tener sería más bien la correlación que puedan tener respecto al impacto que haya en la actividad económica, pero no más allá de eso, ¿no? Porque si no perderá para nosotros un interés muy importante, ¿no? Pero esto es una valoración de la relación con Europa basada solo en los intereses. Yo creo que esta campaña de abraza a un británico para que se quede, ¿no?, que se ha puesto tan de moda últimamente, pues yo creo que es un poco ridícula, ¿no?, porque con los ingleses y lo que has de hacer es un buen acuerdo. Y ellos lo respetarán, como decía Manel, después tienen una gran disciplina a la hora de aplicar los acuerdos, no como otros países, ¿no? O sea, llega a un buen acuerdo y esto te garantiza mucho más que un abrazo. ¿Y por qué? Porque hablando con este diplomático que me hacía toda esta lista de motivos financieros, motivos de seguridad, etc., yo me hice después una lista que llegué a casa, y la tengo aquí, ¿no?, de cuestiones culturales
o de influencia que nos hacen los otros británicos. La primera palabra que puse fue gin and tonic y después llegó ironía, etcétera, ¿no? Y va desde Shakespeare a Conan Doyle y Agatha Christie, del punk y el rock a los skinheads, etcétera. O sea, la influencia del Reino Unido, de los ingleses, en lo que es nuestra cultura contemporánea es inmensa. Nosotros no podríamos definir nuestra identidad sin los ingleses, ¿no? Pero esto a ellos, que son conscientes también de esta grandísima influencia, no les es suficiente. Y fijaros que en el planteamiento del Remain no hay en Cameron, por supuesto, la voluntad de liderar Europa. Solo Gordon Brown ha hecho unas declaraciones en este sentido, ¿no? ¿Por qué nos hemos de quedar siempre estando en segunda o tercera fila? ¿Por qué tenemos la City y no podemos realmente influir en los tratados de la Unión Europea, es decir, liderar como hace Alemania? Y simplemente tenemos que asumir los tratados que nos van cayendo de Bruselas, esta burocracia que tanto nos encorseta, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no hay ninguna razón cultural, de ciudadanía, de querer ser europeos. Y yo recuerdo una frase de Churchill que para mí resume bastante bien esta paradoja. Churchill dijo en su día que estamos en Europa, pero no somos Europa. Y esto se mantiene hasta hoy, con una fuerza, yo creo que acrecentada por los descontentos, ¿no? Los descontentos, que es la base de la campaña del Leave, ¿no? Del salir de la Unión Europea, con un eslogan muy fuerte, mucho más claro que el eslogan de los que se quieren quedar, que es Take Back Control, ¿no? Recuperemos el control de nuestra democracia. Ellos tienen la sensación de que han cedido una soberanía y están dispuestos a perjudicar a su economía, por ejemplo, con un Brexit, a cambio de recuperar el control sobre la inmigración, ¿no? Algo que, por cierto, Europa, ayer ya les dio bastante la razón de que tienen la paella por el mango, ¿no? Desde la campaña del Leave hemos visto unos posicionamientos muy conservaduristas y nacionalistas. Yo creo que esto también es muy importante. Este orgullo de la Union Jack, desde la gente 007 hasta la reina de Inglaterra, estas tradiciones que nos parecen tan anacrónicas, que cuentan a mano los votos, y esto retrasa horas y horas el escrutinio, ¿no? Como veremos el próximo día 23. O sea, estas tradiciones que para nosotros nos parecen de otro planeta, para ellos son fundamentales. Y una referencia constante que también hacen en esta campaña, los del Leave, es al espíritu de Dunkerque. La batalla de Dunkerque en 1940, Segunda Guerra Mundial, las tropas británicas protegiendo esta ciudad de la costa francesa del avance de las tropas nazis, resistiendo y consiguiendo la evacuación de 300.000 soldados aliados. Estábamos solos, nosotros éramos el último baluarte contra la libertad, la última frontera, paraíso de la democracia, bla 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 bla. Y esto que ellos salvaron a Europa de los nazis, ha dominado la campaña. Es decir, nosotros no tenemos que ser Europa para salvar a Europa, ¿no? Es un poco también lo que decía Churchill. Yo creo que también nos ayuda a entender esta ambivalencia de ayudar desde el otro lado del Canal de la Mancha, de estar, sin liderar, a pesar de que por su volumen económico, su grandísima importancia estratégica, pues debería ser uno de los socios de la Unión Europea que liderara, ¿no? Entonces, junto al espíritu de Dunkerque y este nacionalismo conservador, nos aparece la figura del imperio y de la Commonwealth. Un británico siempre estará más cómodo con un neozelandés que con un español. Es igual que en España vivan más ingleses que en ningún otro país de Europa. Viven entre 300 y 600.000, depende de la época del año. Pero a pesar de esto, a pesar de que estos jubilados ingleses se retiren en España y España pague su seguridad social, pero luego los ingleses la vuelven a pagar, son 250 millones de euros. Al revés, los inmigrantes españoles en el Reino Unido, como son jóvenes y no se ponen enfermos, pues no utilizan prácticamente este servicio. Pero bueno, a pesar de que haya tantos ingleses, tantos británicos
en la costa levantina, en Murcia y en Valencia, etcétera, pues los ingleses se sienten mucho más próximos a Nueva Zelanda. Y esto es algo que no podrás nunca cambiar, ¿eh? No es cuestión de Gibraltar y de la pérfida Albión ni de nada, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que para ellos esta familia, que es la Commonwealth, es muchísimo más importante que la Unión Europea. Los socios de la Unión Europea son estos, socios. La Commonwealth es familia, ¿no? Yo creo que esta distinción también es bastante importante, ¿no? Y yo creo que también otra cosa que es muy importante para entender ellos lo que pasa con el Brexit. El Brexit empieza porque Cameron tiene un problema en el Partido Conservador. Tiene la mitad del Partido Conservador revolucionado constantemente, quejándose, Europa, etcétera, etcétera, y tiene esta oposición interna que necesita neutralizar, y en la última campaña hace esta promesa, y el referéndum era para el 2017, lo adelanta debido a que gana con bastante comodidad el año pasado, y es este año. O sea, el Brexit nace de una necesidad práctica, otra vez, ¿no? La idea del pragmatismo. En este caso, Cameron, ¿cómo salvo yo a mi partido y lo unifico y me saco este problema de la Unión Europea pues durante una generación por lo menos, ¿no? Pero también sale, yo creo que de otra característica esencial de los británicos, que no tienen constitución, que la Carta Magna, la Common Law, es una constitución que se va haciendo con la jurisprudencia. Las leyes se van aprobando y es una constitución en proceso de construcción constantemente, ¿no? Y todos los debates que ha habido en el Reino Unido a favor de regularizar, ¿no?, de una constitución, pues no han ido a ningún lado, ¿no? Entonces tienes el Reino Unido, que es una nación de naciones, como se vio con el referéndum de Escocia, frente a una Unión Europea que es un conjunto de estados, mucho más que una nación, ¿no? No podemos hablar todavía de un nacionalismo europeo, pero que este conjunto de estados han conseguido codificar una constitución, que es el Tratado de Lisboa del 2009. Entonces tú tienes un ente que es muchísimo más grande que el Reino Unido, perfectamente codificado, con lo cual te da una fuerza legislativa, una fuerza de estabilidad grandísima, frente a un país que se resiste a codificarse, ¿no?, que prefiere ir haciendo paso a paso, ¿no? El Reino Unido es una democracia, pero es una democracia sui generis. Es el país, yo creo que es el único sistema bicameral del mundo donde la Cámara Alta, que la Cámara de los Lores, es más grande que la Cámara Baja. Me parece que hay 800 lores y 600 diputados en los comunes. Una Cámara Alta que no es elegida, son todos designados. O sea, una democracia entre comillas, ¿no? Porque tienes estos lores que pueden, evidentemente, no tienen la capacidad de veto, pero sí que pueden retrasar muchísimo la aprobación de una ley. Estos lores están designados, ¿no?, por la Reina de Inglaterra o a propuestas del primer ministro, ¿no? Entonces yo creo que este informalismo, esta no soberanía codificada, el concepto soberanía que aquí en España está tan claro, pues en el Reino Unido no existe. En el Reino Unido se aprobó la semana pasada una ley a favor de la vigilancia con medios electrónicos de terroristas, etcétera, etcétera, que se aprobó en el Parlamento con un debate mínimo. ¿Por qué? Porque no hay una constitución que establezca los derechos sobre la intimidad, el honor, etcétera, etcétera, etcétera. No existe esto, ¿no? Entonces esto permite que al final tengas un Estado muy centralizado, que todo está en Westminster, que hay un checks and balances buenísimo, que hay una jurisprudencia espectacular, que hay un sistema judicial que funciona, pero que no hay una cobertura que ampare a todos los ciudadanos británicos. Una vez que votan, el ciudadano británico está en manos de un gobierno que hace y deshace en función de unos intereses políticos, pero que no tiene esta visión, ¿no?, de ciudadanía que tenemos tan desarrollada en tantos países de la Unión Europea, ¿no? En esta cena con este diplomático, él decía, bueno, es que al final nosotros, este show solo lo podemos montar nosotros, porque es el debate, es la democracia de raíz, de base, ¿no? Pero yo creo que al final los ingleses, porque esta es una cuestión básicamente inglesa, mucho más que británica, porque los escoceses evidentemente quieren continuar, los irlandeses, que son republicanos, es decir, católicos, quieren continuar, los irlandeses, que son protestantes monárquicos,
quieren salir, en Gales están 50-50, ¿no? Pero es una cuestión básicamente inglesa, de este nacionalismo inglés, y entonces él decía que al final nosotros somos tan pragmáticos que votaremos con el bolsillo, votaremos con la cabeza y no con el corazón, porque como decía al principio, si votasen con el corazón pues ya han decidido marcharse. Gracias. Muy bien. Como Santander, Unicredit, que están en la City en Londres, porque tenemos la gran paradoja que el centro financiero de la Unión Europea no forma parte de la eurozona. Y tenemos que entender que, por ejemplo, en el mercado Forex, el intercambio de dólar y euro, la plaza financiera donde más se cruzan estas operaciones euro-dólar es en Londres, no es en Frankfurt o en París. Pues estas entidades están allí, quiere entrar en Europa, va a la City, tiene el pasaporte y con el pasaporte puede reducir costes porque no tiene que tener una serie de filiales en todos los países de la Unión Europea. Para mí esto es básico, luego veremos las implicaciones si saliera el salir de la Unión Europea. Pero la City más británica, que es donde yo estuve trabajando y todos eran ingleses y estaba allí pues uno de Barcelona, que era un poquito el rara avis de esa sala, siempre habían las típicas bromas de los tópicos de nuestro país. Estos señores yo ya los vi y ahora los veo que estoy en contacto con ellos, muy cansados de Bruselas. Realmente están hartos de todos los corsés, de todas las directivas, de toda la burocracia que le viene de Bruselas y quieren de algún modo, aunque sean entidades, repito, muy british, pero que pueden tener negocio en el resto de Europa, están muy cansados de estas normas que le vienen de Bruselas, que para mí, ya se lo digo, uno de vuestros problemas es que de algún modo os habéis puesto de parte, os habéis puesto a un lado, perdón, os habéis puesto a un lado y no estáis en el centro de decisión de Bruselas para intentar pues también afectar lo máximo a estas normas. Entonces le viene una serie de normas que ellos no las comparten, por ejemplo el tema de limitar los bonus en la City. La City se basa en la meritocracia, es decir, ellos al final sí que hay este nacionalismo, esta idea también que comentaba el compañero, el tema de imperio, el tema pues, de su pasado, pero si en un desk, en una mesa de negociación, el que funciona mejor pues es italiano a la carrera en la City, les da igual que sea italiano o sea de Essex. Pero están cansados de esta Bruselas que siempre está haciendo estas directivas. Además, estas directivas, no nos vamos a engañar, hay dos plazas financieras que quieren arrebatarle cuota de mercado a la City, que son Frankfurt y París. Y estas directivas siempre de algún modo tienen un cierto sesgo a intentar potenciar Frankfurt y París y a ir menoscabando el poder de la City. Entonces esta es la visión que yo entiendo que tienen ellos. Si salieran de la... yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. Sí que es cierto que las encuestas parece que le van dando cada vez más recorrido a la posible salida, pero por ejemplo en las últimas elecciones generales las encuestas fallaron como una escopeta de caña, es decir, porque nadie pudo darse cuenta que iba a ganar Cameron con esa mayoría tan importante, ¿no? Luego tenemos las casas de apuestas, las casas de apuestas también me parece que van por el otro lado. Bueno, veremos lo que pasa. En todo caso lo decidirán ellos y tendremos luego que adaptarnos a ese entorno. Yo también creo ahí que uno de los activos principales de Londres como centro financiero es su visión internacional, global. Claro que la Unión Europea es muy importante, claro que tiene muchísima relación y tiene muchos socios comerciales en la economía real con la Unión Europea, pero históricamente la City ha estado abierta a todo el mundo. Y como decía antes también el compañero, yo me acuerdo una vez que teníamos la decisión de comprar un bono del gobierno sudafricano o un bono del gobierno español. Y a nivel macro en ese momento pues parecía que funcionaba mejor el bono español, pero yo me daba cuenta que en la mesa de negociación todos los ingleses se sentían como mucho más a nivel sentimental, más cercanos a Sudáfrica y compramos el bono sudafricano. Ellos se sienten mucho más cercanos a Sudáfrica, a Canadá, a Singapur, a Hong Kong, a los ex-dominions, que dicen ellos, que a la Europa continental. Eso es un hecho. Entonces, yo creo que si salían de la Unión Europea, obviamente a corto plazo en mercados financieros, que es lo que más me atañe, pues tendríamos problemas importantes a nivel interno, lo comentaba Sergi, temas de bajada del PIB, la posible
devaluación de la libra, pero de algún modo ellos podrían otra vez poner el foco, al menos en el medio largo plazo, en potenciar otra vez estas grandísimas relaciones que han tenido históricamente con estas otras plazas que comentaba, con Sudáfrica, con Singapur, con Hong Kong, estas plazas. Y sin el corsé, sin la normativa comunitaria que ahora les está haciendo tanto daño y les fastidia tanto. Entonces, sí que es cierto que si vemos en concreto, por ejemplo, una de las áreas de negocio que son los fondos, todo el tema de los fondos de inversión, lo que llamamos fondos UCITS, que son fondos traspasables dentro de la Unión Europea. Actualmente a Londres o al Reino Unido en general, por estar en la Unión Europea, hay tres grandes países. Luxemburgo, el primero con diferencia, luego tenemos Irlanda y Reino Unido, que son los tres principales players de este mercado. Claro, si sales de la Unión Europea, ahí la banca de inversión y todo lo que son las gestoras de fondos tendrían problemas. Luego tenemos el tema del sector asegurador. Lloyd's of London pues es una plaza históricamente brutal, importantísima, por todo lo que son el tema de seguros globales, y muy concretamente en los seguros de la marina mercante. Tenemos que tener en cuenta que un tercio de los seguros de containers de marina mercante se originan en Londres. Claro, estas aseguradoras, muchas de ellas, para cubrir el resto de la Unión Europea, solo tienen, digamos, una oficina importante en Londres, y desde allí con el pasaporte, una vez más, este pasaporte cubre el resto de Europa y por eso pueden ofrecer primas bajas. Si no estuviera dentro de la Unión Europea, tendrían que tener oficinas en los diferentes países dentro de la Unión Europea y las primas serían más altas. La banca de inversión, parece que era Goldman Sachs, uno de sus ejecutivos, decía que cuando se inició con la Unión Europea y luego con la zona euro, aunque Reino Unido no esté en la zona euro, es cuando Goldman Sachs desde Londres ha tenido un incremento más importante de su volumen de negocio. Por lo cual, las implicaciones negativas están, sin duda, pero yo creo que la campaña, sobre todo desde tierra, mar y aire, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Obama, Christine Lagarde, todo el mundo un poquito con la campaña del miedo, y me lo decía precisamente hoy este señor, este CEO, me decía, yo creo que esto ha tenido un efecto boomerang, es decir, esta campaña continua de que vendrá el abismo, irá todo muy mal, ha hecho que los que querían votar no y estaban con una cierta indecisión, no a la Unión Europea me refiero, han dicho, oye, pues vamos a votar a salir de la Unión Europea. Es decir, ha hecho, yo creo, un efecto contraproducente. De todas maneras, como decíamos antes, yo para mí ese voto oculto, ese voto indeciso, quizá en el último momento haga más caso a la cabeza, al pragmatismo británico, que no al corazón. No lo sé, lo veremos la noche de San Juan. Implicaciones del Brexit para Europa, ¿no? El primero de ellos es que va a ser un proceso fácil, es decir, que si los británicos deciden que se van, pues se van y no hay problema, toda la cosa continúa tal como estaba, salvo que dejamos de tener a los británicos dentro. Yo creo que esto en ningún caso va a ser así, en primer lugar porque dentro del Reino Unido, y Xavier estaba repasando estas cuestiones, pongamos el ejemplo, por ejemplo, de toda aquella legislación que tendrá que renegociarse o salirse del paquete de negociación europea. Estoy pensando, por ejemplo, de legislación europea, estoy pensando, por ejemplo, en los derechos laborales. Es decir, si alguien se cree que el día de mañana, cuando el Reino Unido salga, dentro del Reino Unido no va a haber una lucha muy fuerte entre, como mínimo, los conservadores y los laboristas por cómo se reforman los derechos laborales que a día de hoy siguen estando estándares europeos, está muy equivocado. Es decir, es muy probable que el día de mañana la cuestión post-Brexit, si hay Brexit, sea una cuestión de fondo en la política británica, y donde la transposición de leyes y la recreación de leyes a nivel británico sea un proceso mucho más costoso de lo que nos imaginamos, ¿no? También dentro del Partido Conservador, es decir, el Partido Conservador, como Xavier nos decía, está dividido desde hace décadas, y no porque salga el Brexit esta cuestión desaparece, y aún menos si sale el Remain, por supuesto. Esto básicamente es una lucha dentro del Partido Conservador para controlar el partido, entre el ala más euroescéptica y el ala más que representa a Cameron, que no es eurófila, pero es menos euroescéptica en cualquier caso, y después del control del Partido Conservador viene el control del país. Es decir, esto no se acaba el 23 de junio ni mucho menos, ¿no? Pero el proceso tampoco es fácil para la Unión Europea.
Es decir, en primer lugar, porque es la primera vez que se pone en marcha el artículo 50 del tratado. El artículo 50 del tratado, que precisamente se introduce en el Tratado de Lisboa a petición de países como el Reino Unido, que es esa cláusula de salida, es decir, si un Estado pide salirse, se puede prever un mecanismo para que ello suceda. El hecho que sea la primera vez que se pone en marcha dentro de Europa significa que es la primera vez que estamos hablando de que Europa es un proyecto de desintegración, de deconstrucción. Y hasta ahora lo único que teníamos era una política de ampliación, es decir, la Unión Europea se iba ampliando, iban accediendo nuevos socios siempre y cuando cumplieran con los estándares de la Unión, ¿no? Pues bien, es la primera vez que eso se pondría en marcha, ¿no? Y aquí el proceso es complejo primero porque son 2 años que se prevé de negociaciones, pero 2 años en los cuales el Reino Unido no tiene derecho a sentarse en la mesa de negociaciones cuando se esté hablando de lo que es la salida, ¿no? Es decir, de cómo se operacionaliza ese deseo, ¿no? Y aquí está muy poco claro que el Partido Conservador y Cameron en particular quiera que estos 2 años empiecen a contar a partir del 24 de junio si sale el Brexit. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que entonces, primero porque él desaparece como líder del Partido Conservador, es decir, él tiene que dimitir, aunque haya dicho que no necesariamente va a dimitir, es impensable que si sale el Brexit él no dimita, ¿no? Y sabe perfectamente que el proceso sucesorio del Partido Conservador es muy lento, y esto Xavier lo sabe mejor que nadie, ¿no? Pero es un proceso que puede tardar hasta 6 meses, y puede decir, ¿por qué yo voy a empezar a hacer contar el reloj de los 2 años si eso va a recaer principalmente en mi sucesor? Por lo tanto, es muy probable que ese proceso de artículo 50 se invoca el día de mañana y empieza la negociación no sea tan claro. Quizá para la Unión Europea tampoco le conviene empezar con el artículo 50 el día 24 de junio, porque precisamente lo que provoca ese artículo 50 es la posibilidad de que se encallen las negociaciones bilaterales entre el Reino Unido y la Unión Europea en un momento en que la Unión Europea no está en sus mejores momentos, digamos, ¿no? Y por lo tanto que las negociaciones post-Brexit permeen tanto en la agenda política de la Unión que encallen otras cuestiones también de fondo que tiene Europa encima de la mesa, y a eso me voy a referir después. Y en el caso de Remain, en caso que no haya salida, el proceso tampoco es fácil. Y tampoco es fácil porque básicamente entran en vigor aquellos aspectos que Cameron negoció en el Consejo Europeo de febrero y que ya reducen, digamos, si cabe, aún más la posición del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Y aquí la lucha está servida, es decir, el Parlamento Europeo ya ha dicho el día de mañana que todas aquellas legislaciones que haya que adoptar en función de esos acuerdos de febrero del Consejo Europeo va a luchar para que no estén en contradicción con principios fundamentales de la Unión. Estamos hablando, por ejemplo, y sobre todo de la libertad de movimientos de trabajadores. Es decir, el proceso de se quedan tampoco es para nada una cosa que sea fácil de ejecutar el día de mañana. Por lo tanto, el primer mantra que yo creo que se derrumba un poco respecto a lo que veníamos oyendo últimamente. El segundo es que esto, al fin y al cabo, es solo un golpe para la Unión Europea. Y no es cierto. Es decir, es verdad que hace 10 años o 12 años estábamos en un momento en el que hablábamos de Europa como Power Europe, ¿no? El occidental bueno, contrapuesto con los Estados Unidos, ¿no? La política exterior amable, el poder blando de la Unión Europea, ¿no? Incluso algunos escribían que Europa liderará el siglo XXI. Bien, todo esto es hace 10 o 12 o 15 años, es decir, no estamos hoy para nada en una situación similar a nivel de lo que es el proyecto de construcción europea. ¿Y por qué no lo estamos? Básicamente por 2 razones. La primera es que hemos perdido capacidad de atractivo total en lo que se viene llamando el poder normativo de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea como ejemplo de las relaciones internacionales. Estamos en un marco en el que básicamente el descrédito del modelo europeo en el ámbito global, si uno mira el ámbito planetario, es mucho mayor de lo que era anteriormente. Su visión posmoderna de la historia no está al orden del día, básicamente, y la segunda cosa que está encima de la mesa es el surgimiento de otras potencias que lo que tienen es una visión hobbesiana de las relaciones internacionales mucho más fuerte, es decir, una visión que lo que hace es reforzar soberanía estatal y lo que hace es lucha de poder
como hace 10 años no sucedía. Por lo tanto, esto no se queda en la Unión Europea y lo que hace es precisamente poner en duda ese modelo de relaciones internacionales basado sobre el imperio de la ley, basado sobre un orden global estructurado en torno a la ley internacional, ¿no? Por lo tanto, el impacto que tiene el descrédito del modelo europeo con el Brexit es aún mayor y pocos actores internacionales van a percibir la Unión Europea como algo más que un proyecto en crisis y un proyecto que va para abajo a nivel de su capacidad de emularse en otros rincones del planeta. El tercero es pensar que esto es una crisis aislada, una crisis aislada que se puede contener, es decir, al fin y al cabo es un país solo el que está pidiendo irse en este momento y por lo tanto lo podemos circunscribir ahí. La realidad, yo creo, es que esto no hace más que sumarse a las otras crisis que la Unión Europea viene experimentando desde la crisis del euro y en particular en los últimos 2 años. La crisis del euro ya generó estas divisiones norte-sur, acreedores-deudores, que todos conocemos y que aún están encima de la mesa, es decir, no ha habido una resolución efectiva de la crisis del euro y todo parece indicar que Grecia puede volver, digamos, y sobre todo a partir de julio, puede volver a estar en el centro de las crisis europeas. Y en segundo lugar, la crisis de los refugiados. La crisis de los refugiados aún está ahí como elemento básico de la política europea y lo que ha producido es una división extrema entre el este de Europa y el centro de Europa, Alemania e incluso la pinza que hace con la Comisión Europea en este tema, ¿no? Por lo tanto, esta crisis lo que hace es solo añadir otra capa más a los distintos niveles de crisis que va acumulando la Unión Europea. La cual cosa nos da a pensar que muy probablemente el Consejo de la Unión, cuando tenga que discutir la cuestión de Brexit, no la lea en isolation, ¿no? Solo por ella misma, sino que lo que haga es poner todo el paquete de negociación en torno a otras cuestiones como la crisis del euro, la crisis de los refugiados. Y eso lo que provoca necesariamente es una dificultad para el gobierno de Cameron, es decir, países como Francia ya han dicho que lo que van a hacer es mano dura contra el gobierno de Cameron si sale el Brexit. Y el último mantra, y con eso finalizo, es el mantra de los ingleses son muy raros, nunca han hecho nada bueno para el proceso europeo, es una oportunidad que se vayan. Bien, si tenemos en cuenta el mantra anterior, y es esa acumulación de crisis sin resolución de ninguna de ellas, vemos que el Brexit no puede ser una oportunidad en ningún caso. Es decir, el problema europeo a día de hoy no es el problema del Reino Unido que se quiere marchar solamente. El problema de hoy de Europa es la mala construcción y las distintas crisis que va acumulando y las pocas soluciones que pone a esas crisis. Por lo tanto, eso de pensar que inmediatamente el día de mañana lo que habrá es una reacción inmediata sobre más integración, más capacidad del núcleo duro de integrar la zona euro en su totalidad, de crear una política de asilo común y demás, es muy probable que pase lo contrario. Es decir, que la crisis del Brexit permee aún más en las dinámicas de división interna que está sufriendo la Unión Europea. Y eso se verá claramente en 2017, tendremos la agenda Le Pen en las presidenciales francesas diciendo que también quiere un referéndum para Francia, con un 53% de la población, por cierto, que le da apoyo a día de hoy. Tendremos a los polacos y a los húngaros diciendo que hay de lo mío, es decir, qué ventajas puedo sacar yo en mis negociaciones bilaterales con la Unión Europea, y básicamente lo que tenemos es un proceso de desintegración de la idea de Europa en muchas más partes que en el Reino Unido, ¿no? Por lo tanto, lo que sí está claro es que no hay vuelta atrás, es decir, no hay vuelta a la casilla de salida, ¿no? De decir, bueno, cuando eso se acabe, volvemos a la situación ex ante y lo que nos puede permitir es avanzar mucho más en la integración. Yo creo que el proceso va a ser mucho más complicado de lo que las voces más de wishful thinking, como dicen los británicos, sugieren. Gracias.